Ok, ¿y por qué me interesa hablar del ATP? Porque el ATP es una molécula que tiene una parte fundamental en este proceso. Esta molécula es una molécula de alta energía, ¿ya? Y algunos de ustedes en algún momento han de haber escuchado de ATP. Muchos de los procesos metabólicos de nuestro cuerpo, o en el caso de los cuerpos de los seres vivos, tienen que utilizar esta molécula ¿para qué? Para poder seguir funcionando. ¿Ok? Y la estructura del ATP es simple. Tienen adenina, una base ribosa, y tienen 3 grupos fosfatos. Cada grupo fosfato está unido por enlaces, y esos enlaces al romperse liberan energía. ¿Ya? Y si hablamos de fotosíntesis, ¿de quién estoy hablando? ¿Estoy hablando del reino animal, del reino vegetal? ¿De quién estoy hablando? Del reino vegetal, muy bien. Ellos, a diferencia de nosotros, ellos pueden crear su propia energía. Mientras que nosotros, para poder crear nuestra energía, ¿qué necesitamos? Necesitamos comer. Ahora, para que ellos puedan crear esa energía, ellos tienen una estructura distinta a la nuestra. Si se recuerdan en el laboratorio que ustedes hicieron, ustedes vieron al final una célula animal y una célula vegetal. Y en la célula animal, ¿qué fue lo que ustedes pudieron observar? ¿Qué fue lo que ustedes pudieron ver en el microscopio? ¿Ah? El núcleo, muy bien. ¿Y qué más pudieron ver en el microscopio? No tenía pared celular, muy bien. ¿Qué otra cosa pudieron observar? ¿Perdón? Es verdad, había algo que rodeaba, que parecía, ¿no? O era visible. Bueno, realmente no creo que haya sido visible, pero ustedes pudieron ver que ese núcleo estaba con una coloración mucho más oscura que lo que estaba alrededor. Y de ahí tenían, ¿qué cosa? Tenían una pequeña membrana que obviamente no se podía distinguir, pero en tal caso sabían que esa célula estaba englobada para que no salga nada al exterior. Ok, lo máximo que pudieron ver es la membrana ¿cómo se llama? De la célula, el citoplasma y el núcleo. Mientras que en la célula vegetal, ¿qué pudieron observar? La pared celular, muy bien, ¿qué más? Los cloroplastos. Ya, los cloroplastos. Y los cloroplastos son muy importantes en el poder llevar a cabo este proceso. Ahora, no vayamos a los cloroplastos, sino que vamos primero por la estructura de la planta. Una hoja está compuesta ¿por qué? Por epidermis, que está tanto en la parte superior como en la parte inferior de la planta. Y aparte, este epidermis, ¿qué tiene? Tiene estomas, las cuales son aberturas, las cuales son 2 células que lo que hacen es abrir de acuerdo a la necesidad de la planta. Y de ahí tienen una parte que se llama mesófilo, que está localizado entre las 2 epidermis. Y en esta parte del mesófilo es donde van a estar ubicados los cloroplastos. Ahora, si se dan cuenta, ahí tengo unos tubos. Esto de aquí. Tengo unos tubos de intercambio. Y estos vasos, que son unos pequeños tubos, uno es un xilema y el otro es un floema. La diferencia del xilema y el floema son varias. En el caso del xilema, estos de aquí solamente van a dirigirse para una sola dirección, mientras que los floema tienen un intercambio de direcciones contrarias. El xilema, como está compuesto, es por paredes de lignina, ¿ya? Mientras que aquí, este de aquí son pequeñas perforaciones que tienen las células, o sea, son membranas, mientras que el otro es lignina. ¿Y qué más?
¿Y qué es lo que intercambian? La una intercambia agua y minerales y la otra es agua y alimentos. Ahora, en la epidermis nosotros tenemos unas células que ellas tienen la capacidad de poder abrir y cerrar, de acuerdo, como les dije al comienzo, a la necesidad de la planta. Estas células se llaman células oclusivas. Por la misma palabra, pueden ocluir si es que no desean que algo penetre o en tal caso se abren si es que necesitan algo. El espacio que se libera se llama ostiolo. Y las células que están alrededor son las células adyacentes de la epidermis. Ok, y ahora vamos a la parte que me interesa. La estructura de los cloroplastos. Los cloroplastos, como ustedes se dieron cuenta, son organelos, son pequeños organelos, pero a diferencia de los demás organelos de la planta, son visibles para nosotros a la magnitud que nosotros estábamos observando en ese momento con el microscopio. O sea que no han de ser tan pequeños, sí han de tener un tamaño considerable. Okay. Y en este caso el cloroplasto posee pigmento, y este pigmento es la clorofila. Es importante el pigmento, ¿por qué ustedes creen? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que el cloroplasto que ustedes vieron en esa hoja era de color verde? ¿Por qué creen? ¿Ah? Muy bien. Y si estamos hablando de cromo, ¿qué tiene que ver con? ¿Qué tiene que ver? A ver, voy a poner, ¿qué tiene que ver la luz con el color? ¿Tiene que ver algo o no? ¿Sí o no? ¿Sí o? Yo creo que sí. Sí, exacto. La luz tiene que ver mucho con el color que nosotros podemos observar. Me voy a adelantar un poco. Y voy a pasar a la parte que tengo aquí. Pigmento. ¿Qué es un pigmento? Cualquier sustancia que, ¿qué cosa? Que absorbe la luz. Y en el caso de los cloroplastos, si yo lo veo verde, ¿por qué lo veo verde? Ahí está una cláusula, ahí está. Lean esa parte que dice pigmento y díganme por qué lo veo verde el cloroplasto. En el caso de esa planta. Muy bien, porque se refleja la luz de color verde. Por eso dice que si el pigmento es negro, absorbe todas las longitudes de onda. Si el pigmento es blanco, es porque refleja todo. Ya, entonces tiene que ver mucho la luz, obviamente, ¿por qué? Porque la energía lumínica va a tener una parte fundamental en este proceso. ¿Ya? Y es la energía lumínica y el cloroplasto. ¿Se recuerdan cuando la Miss decía que los cloroplastos, ¿por qué se movían? ¿Por qué se movían? Porque eran fotosensibles, exacto. Entonces, son palabras claves, o en tal caso son elementos claves dentro de la fotosíntesis. La luz, los cloroplastos, el color. Ahora, yo también tengo factores que pueden incidir en la fotosíntesis y los tengo aquí. ¿Cuáles son los factores que podrían incidir? Uno es la temperatura, la intensidad lumínica, el tiempo ¿cómo se llama? que una planta va a tener para poder absorber la luz, el agua y la concentración de dióxido de carbono y el oxígeno en el aire. Y más adelante vamos a ver por qué el agua y el dióxido de carbono son importantes. Ahora me regreso. Muy bien. Para poder entender de qué manera la fotosíntesis se lleva a cabo, yo primero tengo que saber la estructura de esta pequeña máquina. Es una pequeña máquina de hacer energía, ¿ya? El cloroplasto. Este cloroplasto está compuesto por tilacoides. Los tilacoides son como pequeñas monedas que están dentro de los cloroplastos. Y en las tilacoides se tiene lugar la fotosíntesis. Ahí es donde se produce la reacción lumínica. La grana es el conjunto de estas pequeñas monedas que están dispuestas como en columna. Y estroma
es lo que se encuentra alrededor de las granas, o sea, alrededor o entre los tilacoides. Y ahí se va a llevar el proceso del, en este caso se viene a llevar el ciclo de Calvin. La fotosíntesis consta de dos procesos. La fase lumínica y la fase oscura. La fase oscura también se llama ciclo de Calvin. ¿Ya? Nuevamente, el cloroplasto. Dentro del cloroplasto, ¿qué voy a tener? Pequeñas monedas, ¿no es verdad? Que son los tilacoides. ¿Y ahí qué se va a llevar a cabo? ¿Qué se va a llevar a cabo? La reacción lumínica, o sea, el proceso de la fotosíntesis en sí. Y de ahí estas tilacoides, el conjunto de ellas, se llaman granas. Y alrededor de las tilacoides, o en este caso alrededor de las granas, está el estroma. Y el estroma es donde se va a llevar a cabo el ciclo de Calvin. Ya. Ahora, cuando hablamos de un ciclo, ¿qué entienden ustedes por un ciclo? Exacto, muy bien, un proceso que se repite continuamente. Ok. Si se repite continuamente, significa que yo siempre voy a necesitar, ¿qué cosa? Todos estos elementos. Y ahora, ¿cuáles son los elementos que nosotros vemos aquí? Ya, ¿qué más? Tenemos, ya, en primer lugar tengo aquí un pequeño esta imagen de cloroplasto. Tilacoides son las pequeñas estructuras tipo moneda que se encuentran dentro del cloroplasto, y estos de aquí, ¿qué hacen? Son como una pequeña batería, ¿no? Véanlo como esas pilas redondas de los relojes, todas puestas una encima de otra, ¿ya? ¿Por qué las veo como pilas? Porque son productores de energía. Ok, entonces estas pilas están aquí, dispuestas una sobre otra, y ese cúmulo de pilas, ¿cómo las voy a llamar? Grana. Y el estroma es lo que está alrededor. Ustedes lo van a buscar en la literatura, que puede ser, en algunos dicen que están alrededor de los tilacoides o alrededor de las granas, pero da igual porque tilacoide es el conjunto de granas. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo aquí? ¿Cuáles son los elementos que hay aquí? Léanlos, todavía no los entiendo, pero los pueden leer. ¿Cuáles son los elementos que hay ahí? ¿Qué nomás tengo? Tengo luz, es sumamente importante. ¿Qué más tengo? Agua. ¿Qué más tengo? Oxígeno. ¿Qué más? Dióxido de carbono. ¿Qué más tienen? ¿Qué más tienen? ¿Qué tienen aquí? Que nosotros vimos al comienzo. ATP. ¿Y cuál es la diferencia del ATP y el ADP? Si el uno es adenín trifosfato, el ADP, ¿qué creen que va a ser? Adenín difosfato. Entonces, si el uno es tri y el otro es di, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Dice que adenín trifosfato, en el momento en que pasa por el ciclo de Calvin, ¿qué va a perder? Va a perder, ¿qué cosa? Un fosfato. En el momento en que ese enlace se rompe, ¿qué les dije yo al comienzo cuando vimos el ATP? A lo que se rompe, se libera energía. ¿Ya? Entonces yo necesito energía, ¿para qué? Para seguir el ciclo. Tengo aquí dos ciclos. El uno es dependiente de la luz, mientras que el otro, si se dan cuenta, es una reacción que fija el carbono. O en este caso, es una reacción que no necesita luz, por eso se llama fase oscura. Ahora, para no hacerlo tan complicado, fotosíntesis realmente, a menos que vean bioquímica, lo van a ver más, como es un poco más a fondo, exacto. Y aquí solamente lo vamos a ver, pero como para que entiendan cómo es el proceso, pero muy sencillo. Por eso trato de no meterme tan a fondo. Ok. ¿Qué me queda? Ya. Más adelante vamos a ver un video porque me lo acabé de bajar. Como no tengo internet, y por suerte sí tengo internet yo, me acabo de bajar el video y creo que lo puedo pasar de aquí a la computadora, espero. Y vamos a ver de una manera mucho más sencilla y mucho más divertida lo que es el ciclo de Calvin. Pero continuemos.
Ah, y al final del ciclo, al final de cada ciclo que tengo, ¿cómo saben que hay al final de algo? Al final de este ciclo que tengo. Y al final de este ciclo que tengo. Un glúcido. ¿Y qué utilizo en este ciclo? El dióxido de carbono. Y por eso es que viene la parte que decimos que necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos plantas, necesitamos hojas verdes, ¿para qué? Para crear oxígeno, y aparte las plantas utilizan el CO2 que está en el ambiente para poder crear ellos su alimento. ¿Cuál viene a ser el alimento de las plantas? De este aquí, ¿cuál viene a ser el alimento de las plantas? De todas esas palabras que están ahí. Los glúcidos, muy bien. Al final se va a crear una molécula de glucosa, que viene a ser el alimento de las plantas. Y nosotros lo que hacemos es que esta planta hizo su alimento y nosotros nos la comemos. Muy bien. Ahora, el ciclo de Calvin, nuevamente, es un proceso, es un ciclo que no para. ¿Y dónde se realiza este ciclo? ¿En qué parte de la planta se realiza este ciclo? En los cloroplastos. ¿Y en qué parte de los cloroplastos? En el estroma. Muy bien. Ahora, este ciclo de aquí, al igual que la fotosíntesis, ¿qué es lo que hace? De la energía lumínica, ¿lo va a cambiar a qué cosa? Vamos a poner de la energía inorgánica, ¿va a pasar a qué cosa? Energía orgánica, ¿no es verdad? Y es algo que ellos lo pueden hacer, nosotros no podemos. Y en este caso lo que ellos van a hacer es, van a asimilar el carbono, pero el carbono que está, ¿cómo se llama? Que está en el ambiente. Nosotros no lo podemos procesar, las plantas sí. Y por eso es que lo puse y no lo quise dejar a un lado. Gracias a la fotosíntesis nosotros tenemos vida en el planeta Tierra, porque si no hubiera estas máquinas que procesan el CO2, ¿qué pasara en el ambiente? Si nosotros no tenemos plantas, ¿qué va a pasar en el ambiente? Ya tenemos contaminación, pero realmente, ¿qué pasaría? O sea, exacto, no hubiera ese intercambio gaseoso de cambiar el CO2 ¿a qué? A oxígeno. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Hay más contaminación, o sea, hay más emisión de CO2 y hay menos plantas. Y por ende, las plantas ya no es que no están cumpliendo, están cumpliendo lo que ellos pueden hacer. O sea, ellos hacen lo que pueden, pero hay tan pocas que realmente no es complicado estar aquí. Y por eso ahora hay convenios entre los países para bajar la emisión de CO2. Claro está que los que más emiten son los que menos quieren firmar. Creo que recién firmó Estados Unidos el convenio, pero para bajarlos no sé en qué año. Eso está como el de utilizar, ¿cómo se llaman? Nanopartículas. ¿Alguna vez han escuchado sobre las nanopartículas? Me fui de un lado a otro, pero no importa. ¿Alguna vez han escuchado sobre las nanopartículas? No, sí. ¿Qué son las nanopartículas? A ver, las señoritas que cuando se lavan la cara con esos productos que tienen como unas bolitas y son para exfoliar, exacto. ¿Nunca han leído qué tiene? Por favor, tenemos que ser consumidores inteligentes. ¿Han leído lo que tiene? No. Pónganse a buscar y se van a dar cuenta que esas pequeñas bolitas son hechas de plástico. Algunas. Ya, y a nosotros no nos va a afectar directamente, pero indirectamente sí. ¿Por qué? Porque esas bolitas lo que van a ayudar es a remover, qué sé yo, la piel muerta, lo que sea. Van a exfoliar, cumplieron su función y ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Exacto, el drenaje. ¿Y el drenaje a dónde va a parar? Al mar, pero como son pequeñas partículas, son realmente pequeñas, ellas van a parar al estómago de los peces.
¿Ya? Y esas partículas van a ser parte ahora de sus intestinos y en tal caso, cuando son realmente pequeñas, van a ser parte de algunos tejidos de ellos. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nosotros comemos peces, ¿no? O en tal caso, ese pez pequeño comió, el pez grande comió el pez pequeño y lo ingirió. Y bueno, y así va la cadena y viene a nosotros y nosotros estamos ingiriendo indirectamente esas partículas que nosotros mismos hemos creado. Ahora, las grandes compañías ya firmaron convenios para ya no utilizar productos con nanopartículas. Pero ¿saben para cuándo van a dejar de hacer esos productos? Aproximadamente. Entonces tenemos que ser consumidores inteligentes. Bueno. Muy bien, entonces esta es una fórmula sencilla. ¿Qué tengo yo? Tengo en el ambiente dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía que ver la fotosíntesis y el ciclo de Calvin? ¿Tienen qué cosa? Tienen factores que pueden ser modificados o pueden modificar su efecto. No su efecto, perdón. Pueden modificar el ciclo. ¿La concentración de qué cosa? Del dióxido de carbono. Obvio, porque dentro de mi ecuación, ¿qué necesito? Necesito dióxido de carbono. ¿Qué más necesito? Agua. Si no, no voy a poder utilizar el proceso. Y necesito luz. ¿Para qué? Para crear al final, ¿qué cosa? Un hidrato de carbono y oxígeno. Muy bien. Y para poder ver este gráfico aquí, tengo que hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una hoja y en esta hoja va a entrar ¿qué cosa? Va a entrar la luz. ¿Quién va a trabajar con esa luz? ¿Va a entrar luz? No, los cloroplastos en sí, el cloroplasto. Va a entrar luz y ¿qué más va a entrar? Dióxido de carbono. ¿Por qué estructura de la planta creen que va a entrar el dióxido de carbono? ¿Ah? Por los poros, muy bien. ¿Y cómo se llaman esos poros? Exacto, los estomas, ellos crean esos poros. Muy bien. Dentro de aquí, ¿qué voy a tener? Cloroplastos. ¿Cuáles son las partes de los cloroplastos? ¿Cómo se llaman las pequeñas monedas? Ya. ¿Y el conjunto de ellas? ¿Y lo que está alrededor? Ya. Muy bien. De ahí que tengo, la luz incide ¿en dónde? En el cloroplasto, o en este caso, en las tilacoides. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Va a ocurrir qué cosa? Que se libere del agua. ¿Sí ven? La molécula del agua, ¿cuál es? H2O. ¿Y qué va a pasar? Se va a liberar el hidrógeno y se va a liberar el oxígeno. Ya. Y voy a utilizar energía, o en este caso se va a crear energía en moléculas. ¿Cómo se llaman las moléculas que contienen energía? ATP y NADPH. Ya. Ahora viene la otra parte. En este caso no hay luz. ¿Y dónde va a ser este proceso? Fase luminosa, tilacoides, granas. Fase oscura, ¿dónde va a ser? En el estroma. Muy bien. Y al final no hay luz, ¿no? ¿Verdad? Esto va a ocurrir en el estroma. Y al final, ¿qué voy a obtener? Materia orgánica. ¿Y cuál es la materia orgánica? Glucosa. Y vamos a anotar estas preguntas. Ya, tomé la foto, no tengo problema. Muy bien, las voy a leer hasta mientras. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre el ciclo de Calvin? ¿Requiere la presencia de luz? ¿Ocurre en los estromas? ¿Puede suceder si hay suficiente ATP, aunque no haya NADPH? ¿O todas las respuestas? Carboxil bifosfato ribosa sirve para conectar los carbonos con el CO2 para obtener RVP, catalizando la reconstrucción de ribosa bifosfato, entregando hidrógeno para la conversión de G3P a PGA, asegurando que el NADPH entregue el H en lugar correcto.
¿Cuántas veces el ciclo de Calvin se debe repetir para hacer una molécula de glucosa? ¿Se acuerdan que al final del ciclo de Calvin, qué tenía yo? Glucosa. Ya. La correcta secuencia es A, B, C o D. Los ciclos son beneficiosos para los seres vivos. ¿Por qué? Y esto lo puedo contestar ahora. Porque son eficientes, porque permiten repetir el uso de recursos limitados, guardan energía o todas las respuestas. ¿Qué creen? Todas las respuestas. Todas las respuestas. Rubisco constituye alrededor del 15% de la proteína total en el cloroplasto. ¿Por qué los cloroplastos han evolucionado para tener tanto de esta enzima? Y voy de atrás para adelante. Enzima. ¿Y estoy hablando de cuál enzima? Rubisco. ¿Y qué es una enzima? Esta es una proteína. ¿Se acuerdan? ¿Quién dio la clase de proteína? Una proteína importante que nosotros tenemos son las enzimas. Ahora, las enzimas tienen distintos nombres. Tienen nombres comunes. Una enzima puede tener, debe de tener un nombre común, un nombre según la nomenclatura y un nombre sistémico. O sea, de acuerdo al sistema en el cual ella se encuentra. Ahora, a la otra clase yo les decía que una enzima es como un Pac-Man. Una enzima, ¿cómo es el Pac-Man? Es una bolita y tiene una boca, ¿no? ¿Qué come? ¿Qué pasa? Cuando él come a la... o ya no saben qué es Pac-Man. Muy bien, Pac-Man, ¿qué tiene? ¿Qué se come? Los fantasmas. Pero los fantasmas salen, ¿no verdad? Pero salen distintos. Salen solamente los ojos. Lo mismo pasa en las enzimas. Las enzimas, ellas tienen ¿qué cosa? En primer lugar, ¿para qué sirven las enzimas? Muy bien, para acelerar reacciones. Son catalizadores. ¿Ya? Las enzimas catalizan procesos, o sea, los hacen más eficientes a estos procesos. Por ende, hace que la velocidad de estos procesos se eleven, sea mucho mayor. ¿Ya? Por ahí va, ¿sí se dan cuenta que por ahí va la respuesta de esa última pregunta? Ya. Ahora, vuelvo a mi versión Pac-Man. Esa enzima, ¿qué es lo que hace? Ella entra un X molécula y lanza un X producto. Pero esa enzima nunca va a variar. Pac-Man nunca varía. Quien varía es el que entra y sale distinto. Entra como una molécula y va a salir como un producto. ¿Ya? Pac-Man no varía. Una enzima va a variar si es que pasan otros fenómenos. ¿Ya? Pero normalmente ella no varía. Ciclo celular. Y nuevamente tengo la palabra ciclo. ¿Qué es un ciclo? Es un proceso cerrado, ¿no verdad? Es un proceso que se repite. Muy bien, y en este proceso del ciclo celular tengo dos procesos. Tengo la interfase y la mitosis. Si se dan cuenta, la interfase de todo el ciclo es el proceso más largo, mientras que la mitosis es un proceso, ¿cómo se llama? Que dura menos tiempo. Ok, ahora dice... Esto de aquí es cuando las células, ¿qué cosa? Se dividen activamente. Y mi pregunta es, en su cuerpo, ¿cuántas veces creen que sus células se están dividiendo? Poca, mucho, todo el tiempo. Muy bien, muy buena observación. Depende de qué parte del cuerpo, o sea, depende de qué células de su cuerpo estamos hablando. Si yo comparo una célula del cabello, ¿sí? Con, ¿cómo se llama? Con una célula del hígado, ¿cuáles creen que se van a dividir más rápido? No, está al revés, crece más rápido. Mientras que el hígado no. Ahora, y eso es parte, y eso también tengo un video que me pareció súper bueno. Pero eso no lo tengo no lo tengo ¿cómo es que se llama? En las diapositivas. Si quieren lo pueden ver, está en la página que yo me bajo videos, que es TED. Habla sobre cómo afecta la división celular cuando una persona tiene cáncer y tiene que someterse a quimioterapia. Entonces ahí daba una explicación de que
las quimioterapias o los rayos que se utilizan para detener la división de las células malignas siempre van a atacar a las células de mayor división. Y ahí daba la razón lógica de por qué las personas tenían problemas, se les caía el cabello. Porque esas son las que mayor división tienen. Entonces, si matan las células malignas, que son las que mayor división tienen, también va a matar las células que tienen mayor división. Una respuesta, me pareció súper interesante, lo pueden buscar. Ok, bueno, vuelvo a esto de aquí. Dice, la mitosis ocupa el 10% y la interfase ocupa el 90% del ciclo. Ahora, hay ciertos autores que dividen la interfase entre G0, G1, S y G2. Mientras que otros autores comienzan con G1, S y G2. Se van a dar cuenta más adelante que el G0 es cuando, cuando termina la mitosis. Eso es todo. Okay. Y de ahí comienzo con la interfase. La interfase es cuando la célula no se está dividiendo. La célula terminó de dividirse y comienza a tener comienza a tener procesos metabólicos, pero no que tengan que ver con división celular. ¿Ya? La interfase es una fase de, ¿cómo se llama? De crear nuevos elementos y de crecer. ¿Ya? Ok. En el caso de, y se van a dar cuenta más adelante, el caso de la cromatina viene a ser, ¿qué cosa viene a ser la cromatina? ¿Qué creen que es la cromatina? Está dentro del núcleo celular. ¿Qué creen que es? Exacto, viene a ser ahí está el ADN, ¿no verdad? Nuestro código genético. Esa es la cromatina. Y la cromatina se encuentra dispersa, ¿ya? Porque en el momento en que ella se compacta o se condensa, es cuando se van a formar las cromátides hermanas que forman un cromosoma. Si ven los términos, tengo cromatina, tengo cromátide y tengo cromosoma. ¿Ya? La cromatina, nuevamente, es disperso, material genético disperso dentro del núcleo. Mientras que cuando ya va a viajar, porque es como a migrar, porque ya mismo se van a dar cuenta que ellos tienen que migrar, necesitan ¿qué cosa? Envolverse. ¿Y en qué se van a envolver? En cromátide para formar los cromosomas. Muy bien, también tengo dos puntos importantes. ¿Qué tengo aquí? Si se dan cuenta, no tengo los demás organelos, sino que solamente tengo las partes importantes. ¿Qué tengo aquí? Tengo centrosomas con centriolos. Ya. Estos centrosomas, ellos son los que van a migrar para ayudar, ¿qué cosa? A las cromatidas poder ir a su punto final. Lo van a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasa en la interfase? En la interfase la célula crece y el ADN se duplica. En este caso necesita estar libre, ¿para qué? Para poderse duplicar, porque si está condensado, no tiene lógica. ¿Cómo va a venir la enzima que lo necesita duplicar si está todo compacto? Necesita abrir el ADN para poder copiar. ¿Ya? Y me dice la célula crece. ¿Y de qué manera ustedes creen que una célula crece? ¿De qué manera una célula crece? Crece en altura. ¿Ustedes cómo crecen? Cuando ven fotos de ustedes chiquitos y se ven fotos de ahora, ¿cómo crecen? ¿Crecen ustedes que en altura, cambian fisiológicamente? Pero en la célula, ¿cómo crece una célula? ¿Cómo sé que la célula está creciendo? ¿Cómo sé que un organismo celular está creciendo? Aumenta de tamaño. Muy bien, aumenta de tamaño, aumenta de volumen. Ya, el citoplasma hay mayor... O sea, en este caso, ¿cuál es el volumen de la célula? Viene a ser el citoplasma, ¿no verdad? Entonces, este de aquí crece, se duplica en tamaño. ¿Para qué? Para que haya suficiente citoplasma tanto no solamente para una célula, sino para dos células. Porque recuerden qué cosa, que al final de la mitosis, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener dos células hijas. O sea, de una célula, esa célula se va a duplicar y al final, ¿qué voy a tener? Dos células hijas. Entonces tengo que tener suficiente material para poder tener esas dos células hijas. Muy bien. Ahora, tengo los periodos.
Como les dije, algunos autores ponen G0, otros comienzan desde G1. En el G0, la célula dejó de dividirse. En el G1, dice que es un periodo activo de ¿qué cosa? De crecimiento. Y la célula comienza a duplicar de tamaño. En el periodo S es cuando se comienza a duplicar el ADN y las proteínas que están asociadas a esta duplicación. Y por último, en el G2 es ¿qué cosa? Cuando se empiezan a ¿qué? A condensar los cromosomas. Ya se terminaron de duplicar y ellos comienzan a condensarse, a formar las cromátides. Y también, ¿cómo se llama? Nosotros teníamos dos cositas arriba. ¿Qué eran? Los centrosomas con los centriolos. Y ellos comienzan a ¿qué cosa? También a formar proteínas. ¿Por qué? Porque va a haber como pequeños lazos que se van a unir, más adelante lo van a ver, que se van a unir a los cromátides, que son lazos, son usos, son fibras de ¿cómo se llama? De proteína que van a alar. Muy bien. Y ahí comienzo con la mitosis. Ahora, la mitosis tiene fases. Ya mismo vamos a ver más adelante cada fase detalladamente. ¿Cuáles fueron las fases? Tengo profase, normalmente tengo profase, metafase, anafase, telofase. Ya, pero algunos autores dicen tener una profase temprana, profase tardía, metafase temprana, metafase tardía y así cada una de las fases. Yo creo que es suficiente con saber que tengo profase, metafase, anafase y ¿qué más? Y telofase. Ahora, en sí, ¿qué es la mitosis? ¿Qué tengo aquí? Dice que es la división más fácil, la división de una célula en dos células hijas. Ese viene a ser el concepto de mitosis. Ahora, ¿qué se va a dividir? También se va a duplicar el ADN. Recuerden que esa es una de las diferencias de la mitosis con la meiosis. En la mitosis se duplica el ADN, mientras que en la meiosis solamente cada célula al final va a obtener la mitad del código genético, la mitad. Ok. Y gracias al descubrimiento de la mitosis, ¿qué hipótesis pudo elaborar Fleming? Que todos los núcleos celulares provenían de otro núcleo anterior. Por ende, esto reforzaba ¿qué cosa? La teoría celular. ¿Cuáles eran los postulados de la teoría celular? Uno de ellos que tiene que ver con esta, ¿cuál era? Muy bien, que todas las células provienen de otra. Ahora, la profase. En la profase, las cromátides ya se han formado, o sea, ya se ha condensado el material genético. ¿Ya? Por ende, ya se ha duplicado el ADN. ¿Qué más? La membrana nuclear comienza a fragmentarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos necesitan salir de ahí. Entonces comienza la membrana nuclear a fragmentarse. ¿Qué más? Los centrómeros, los centriolos, ¿qué pasa? Ellos comienzan a migrar a lados opuestos de la célula. Y también comienzan a formarse los pequeños lazos de fibra, en este caso son proteína, fibrina. ¿Para qué? Para ya mismo agarrar a cada uno de esos cromátides. Muy bien. En la metafase, hay un poco de bla, 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 pero me gustan más bien los gráficos. En la metafase, ustedes lo leerán en sus casas. Me gusta aquí primero los gráficos para poder explicar. ¿Qué pasa en la metafase? Los cromosomas se van a alinear. Se van a alinear en el centro de la célula. Ya no tengo ¿qué cosa? La envoltura nuclear ya se dispersó. Y ¿qué tengo ahí? ¿Cómo se llama estos de aquí? Exacto, los centriolos, ¿qué les pasa? Ya está cada uno, a cada lado, o se puede decir que están en lados contrarios. ¿Y qué hay aquí? Hay microtúbulos que van a agarrar a las cromátides y las van a comenzar a alar cada una a un lado distinto. Recuerden que aquí se supone yo tener aquí el mismo material genético. Me voy a quedar tanto de este lado como del lado de allá.
si ocurre una mutación, una delección, una adición, algún problema, la célula que se va a replicar no va a ser la misma que la anterior y ahí voy a tener problemas. Puede ser que ahí haya un problema de un cáncer o algún otro problema genético, y eso, si es que podemos ver el video, se van a dar cuenta. Y si no lo vemos aquí, lo ven en sus casas. Muy bien, y gracias a la microscopía, ustedes pueden ver qué cosa. Se puede ver esto de aquí. En este caso, de las células que están alrededor, ¿en qué fase está ella? En la metafase. A diferencia de estos núcleos, ¿cómo están estos núcleos? ¿En qué fase creen que están estos núcleos? ¿En qué? Estos núcleos de acá. Este de aquí, al parecer, está en interfase, ¿no? ¿Por qué? Porque su material genético, ¿cómo está? Está disperso y solamente tengo uno. Más adelante se van a dar cuenta que, bueno, no les voy a contar la película antes. Muy bien, entonces tengo aquí, estas están distintas y este de aquí tengo, mi material genético está en el centro. Obviamente son demasiado pequeños, tanto las fibras como los centriolos son demasiado pequeños como para poderse ver. De ahí viene la anafase. En la anafase, los cromosomas se separan y cada uno va a ir a un lado opuesto. Nuevamente, se supone que cada uno de ellos tiene el mismo material genético. Por ende, la célula que se crea al final es idéntica. Son dos células idénticas que se van a crear. Como son fibras, esas fibras comienzan a cortarse. Por eso es el movimiento de ellos. Y aquí, asimismo, tengo unas fotografías, ¿no? Tengo dos fotografías. En una ustedes pueden darse cuenta cómo están los núcleos. Ellas están tranquilas, no están en división. Mientras que este de aquí decidió dividir. Y se muestra muy claramente, ¿qué se muestra? Cada uno de su material genético yendo a cada lado. Como se están transportando, ellos están condensados. Después de la anafase, ¿qué tengo? Tengo la telofase. La telofase, ya cada duplicado del material genético ha llegado a un lado opuesto. Y este de aquí comienza ya a descondensarse. ¿Por qué? Porque ya terminó la transportación, ya llegó a donde tenía que llegar. Entonces, este de aquí comienza a desenrollarse. ¿Por qué necesita desenrollarse? Porque ya comienza a mandar otro tipo de estímulos. ¿Para qué? Para que se cree ¿qué cosa? Ya la división completa. Si estamos hablando de... Espérame un ratito. Si estamos hablando de pared celular, perdón, de una célula vegetal, comienza ¿qué cosa? Ya a mandar instrucciones para crear la pared celular. Si no, ya mismo se van a dar cuenta que las células animales, estas de aquí tienen que estrangularse en el centro. Muy bien. Y las fibras, obviamente las fibras que estaban sujetando las cromátides también se desaparecen. Y ahí comienza a crearse la nueva envoltura nuclear. ¿Ok? Y al final tengo la citocinesis, creo que en algunos autores dicen citoquinesis, pero es lo mismo. Y este de aquí no es más que la división completa de cada una de las células. En el caso de las células animales, como la membrana celular es mucho más, no es tan además de ser fuerte, no es tan rígida como lo es en las plantas, este de aquí lo que va a pasar es, se va a estrangular, va a haber un estrangulamiento, se van a estrechar esa zona. Mientras que en la parte vegetal se va a comenzar a crear, ¿qué cosa? Se va a comenzar a crear la pared celular entre las dos. Muy bien.
Y antes de hacer un pequeño repaso, pero ustedes solos, voy a volver. Profase, ¿qué pasa en la profase? Están no condensados ¿cómo se llaman? Los cromosomas. Sí, están condensados. ¿Qué más? Comienzan cada uno de ¿qué? Los centriolos a migrar. Muy bien. Y la envoltura nuclear se va a dispersar. Ya, en la metafase, ¿qué pasa aquí? Exacto, se alinean. ¿Qué más? Hay fibras, las cuales todavía no están hablando, pero eso va a suceder después. Y cada centriolo está a los polos opuestos. Muy bien. De ahí, la anafase. ¿Qué pasa en la anafase? Se van a separar. Muy bien. Todavía están compactos los cromosomas. Y en la telofase ya comienzan ya a descondensarse los cromosomas. Ya está cada uno a un lado. Comienza a formarse la nueva membrana nuclear. Y por último, la citocinesis, citoquinesis, como quieran llamarlo. El uno es el estrangulamiento y otro se forma la pared celular entre las dos células. Muy bien, y ahora ustedes me tienen que decir qué es cada uno de ellos. Ay, sí. No sé, escríbanlo. ¿Cuántos minutos tienen? Tienen 2 minutos. Segunda. Yo sé por qué se confundieron. Porque obviamente en la otra yo veo que ya que hay aquí, ya está el estrangulamiento. Pero yo digo, pero puede ser que esté en una telofase tardía. Y al final, ¿qué tengo? Tengo ya 2 células. De ahí que tengo metafase. ¿Por qué? Porque se están alineando. Ya. Aquí, ¿qué tengo? Profase. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la profase y este de aquí? ¿Cuál es la diferencia? Ya, no solamente esto. ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta aquí, ¿qué se está creando? Ya se están creando los microtúbulos, ¿no? ¿Y qué más? Hay algo obvio, ¿qué más? Ya, yo sé que está cada uno queriendo ir, ¿qué más? Exacto, muy bien, los cromosomas están compactos. Ah, ¿dónde está mi...? Se puede ver, lo otro sí puedo. Aquí sí puede, no se puede. Ah, ya pude. Muy bien. Y aquí también, ¿cuál es la diferencia entre citocinesis y telofase? ¿Cómo puedo yo darme cuenta de que es verdad, se parece que ya hay un estrangulamiento, pero cuál es la diferencia? Sí, exacto, ya está separado. ¿Cuál es la otra? Los cromosomas, muy bien. Aquí ya están, exacto, ya aquí ya no están compactos, mientras que aquí están desenrollándose, están dejando su forma compacta. Ya, muy bien. Así va a ser su examen. Está fácil. Muy bien, ahora, meiosis. ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? Es que al final de la mitosis, ¿yo qué obtengo? Obtengo 2 células. Exacto, con ADN idéntico. Muy bien. Mientras que en la meiosis, yo voy a obtener 4 células. Sí, son 4 células. ¿Y qué más? Y el ADN va a ser la mitad de la célula madre, vamos a decirlo así. De una célula madre voy a tener 4 células hijas y cada una va a tener la mitad de ese material genético. ¿No? Muy bien. ¿Y qué otra cosa más hay de diferente? Es que va a haber una recombinación del material genético. O sea, no solamente que voy a obtener la mitad de sino que ese material va a estar recombinado y por ende cada una de las hijas no van a ser iguales, ¿ya? Si no tuviera clones. En la meiosis tengo 2 divisiones. No solamente tengo, y estas 2 divisiones tienen nombres, tiene meiosis 1 y meiosis 2. Ahora, cada una de las meiosis
tiene las mismas partes o las mismas fases que vimos en la mitosis. Por ende, ¿qué va a tener? Va a tener meiosis 1 o meiosis 2, ¿qué más va a tener? Va a tener profase, metafase, anafase y telofase. Y al final, la citoquinesis o citocinesis, como quieran llamarlo, que es ya la total división de la célula. Muy bien. Ahora la meiosis 1, y en este caso, la primera fase, que es la profase 1, toma más tiempo y es distinta a la profase de la mitosis, porque aquí va a ocurrir una recombinación genética, ¿ya? Mientras que en la profase de la mitosis no, el material genético viene a ser el mismo. Y por ende, la profase, los científicos o las personas que han estudiado esto de aquí, las han dividido en diferentes fases. La profase 1 de la meiosis se divide en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Los nombres son difíciles, pero realmente lo que sucede son cosas sencillas. Ya, son más fáciles que los nombres. En el caso del leptoteno, el ADN se condensa, o sea, de la cromatina, aquí se va a condensar a formar ¿qué cosa? Las cromátides hermanas o homólogas, y estas dos van a formar ¿qué? Un cromosoma, ¿ya? El cigoteno, ¿qué va a pasar? Dice el apareamiento de los cromosomas homólogos, o sea que voy a tener un homólogo y los dos se van a juntar. Muy bien. En el paquiteno, los cromosomas están estrechamente unidos y ocurre el entrecruzamiento o intercambio genético. En el diploteno, se va a ver visible la recombinación y aparte va a haber un quiasma. Y estos cromosomas, el quiasma es el que une los dos cromosomas. ¿Sí han visto que hay como un puntito o algo que une los dos cromosomas para que no se vaya uno a cada lado? Y ese es un quiasma. Y esto se forma en el diploteno. Y en el diacinesis, los cromosomas están completamente compactos y ya no hay envoltura nuclear. ¿Ya? Si se dan cuenta que lo que pasa en cada uno de estos estados es mucho más fácil que los nombres. Muy bien, y aquí tengo un pequeño dibujo en el cual indica lo que acabo yo de decir. En el leptoteno, ¿qué pasa? La envoltura nuclear comienza a desintegrarse y la cromatina se condensa. Listo. Cigoteno, ¿qué va a pasar? Las dos cromátides hermanas o homólogas se van a juntar. Muy bien. De ahí, ¿qué voy a tener? En el paquiteno, ¿qué va a pasar? Este es aquí, comienza, ¿qué cosa? A entrecruzarse, ¿no verdad? Para que después tener, ¿qué? Ya visiblemente el entrecruzamiento genético. Y la diaquinesis, ¿qué yo no voy a tener? Ya va a estar fragmentado, ¿qué cosa? La envoltura nuclear ya se formó. ¿Qué más se formó? ¿Qué dije que se llamaba esto de aquí? El quiasma. Y, ¿cómo se llama? Y por último están completamente compactos, están condensados y ya hubo el entrecruzamiento genético. Muy bien. Creo que es suficiente para nivel 1 de biología. No necesitan saber más. De ahí lo que ocurre es similar a las demás, a lo que ocurrió en la mitosis. ¿Qué tengo? Tengo metafase 1, lo mismo, ¿no verdad? En la metafase se alinean. En la anafase 1 comienzan a migrar cada uno de los polos. En la telofase ya llegaron a su destino, comienzan a descondensarse. Y citoquinesis se fragmenta, se separa. Citoquinesis, citocinesis. Aquí tengo en gráfico lo que acabé de decir. Profase, metafase, anafase, telofase, citoquinesis. Tengo 2 células. Pero yo digo que son 4. ¿Qué va a pasar? Ahí viene la meiosis 2. Y la meiosis 2 no es más que volver a ¿qué cosa? A dividirse. Tengo una profase, una metafase, anafase y telofase. Ahora, en la profase nuevamente se va a desintegrar el núcleo, ¿no verdad? La envoltura, y nuevamente los cromosomas se van a condensar
Pero en este caso ya no va a haber recombinación. En la metafase 2, lo mismo. Se ponen en el centro, anafase, comienzan a migrar a cada lado, y telofase, comienza la cromatina, en este caso las cromátides comienzan a descondensarse para tener la cromatina. Pero al final, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la mitad del material genético con el que comenzamos. ¿Ya? ¿Se acuerdan del dibujo anterior? ¿Yo qué obtuve? 2 células. Y estas, vamos a comenzar aquí, y estas 2 células se vuelven a dividir. Y al final, ¿qué voy a obtener? 4 células distintas. Muy bien. Estamos hablando que estas células, ¿qué vienen a ser? Son células sexuales, ¿no es verdad? Porque tienen la mitad del material genético. A mí no me sirve tener una célula de la piel que tenga la mitad de mi material genético. Ellas tienen un porqué. Pueden ser gametos. Gametos son tanto estos, como pueden ser también esporas. Y en el caso de los gametos masculinos, cada una de estas 4 células se van a formar ¿en qué? En esperma, ¿no es verdad? Ya con su estructura. La mitad del material genético. Mientras que en los ositos, un osito va a terminar ¿en qué? En un solo huevo, en una sola célula. Mientras que estos quedaron como pequeños corpúsculos, que no tienen mayor utilidad. Y así mismo tengo un video que lo más seguro es que no lo podamos ver. Gracias a que tenemos mucha suerte aquí. O sea, tengo aire, pero no tengo cómo ver videos. Y en la otra, no tengo aire, pero puedo hacer mi clase. Nada es perfecto. Ok, y aquí tengo las diferencias entre la mitosis y la meiosis. La primera diferencia, ¿cuál es que les dije? De una célula madre tengo 2 células hijas, de una célula madre tengo 4 células hijas. La otra diferencia es que el número de cromosomas, en el primer caso de la mitosis, el mismo material genético va a tener tanto una hija como la otra hija, mientras que el caso de la meiosis va a tener la mitad del material genético con que comenzamos. Las fases. Tengo una sola replicación, mientras que aquí tengo 2 replicaciones, ¿no es verdad? Por eso tengo meiosis 1, meiosis 2. ¿Qué voy a tener? Voy a tener el apareamiento cromosómico en la meiosis, mientras que aquí no va a haber apareamiento cromosómico. Muy bien. Muchas más cosas, pero creo que lo que acabo de decir es mucho más condensado. Ya. Dice que esto es un proceso conservador. ¿Por qué? Porque es idéntico tanto de la madre como las 2 hijas que salen, y aquí en cambio una variación de producto. Y y en el caso de la mitosis, las células pueden ser haploide o diploide, mientras que en meiosis siempre, las células que son en meiosis es siempre diploide, pero yo creo que es al revés. ¿Por qué? Sí, esa parte no prestan atención. ¿Qué significa haploide y diploide? ¿Qué es una célula haploide? ¿Qué es una célula diploide? Y ahí creo que está mal eso de ahí. Se lo voy a dejar de tarea. Ok, lo que van a ver ahora es y espero que lo puedan escuchar, si no están los subtítulos. ¿De qué manera el ambiente alrededor puede cambiar, o puede tener un efecto sobre la división celular? Y si estamos hablando de división celular, te estoy hablando de la parte más pequeña, pero a la vez la parte más importante, que es ¿cuál? Que es el ADN. Hay casos documentados, ¿como qué? Como cuando hubo lo de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué explotó ahí? ¿Qué bomba explotó ahí? Nuclear. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hubo ahí? Hubo radiación, ¿verdad? Y esa radiación a la final puede ser que no haya matado a cierto número de población. Ciertas personas quedaron vivas, pero ¿qué pasaron con ellas?
Ese fue el caso de la radiación nuclear que hubo ahí. Pero también hay químicos. Cancelar, no quiero. Ya dañó. Espera. De ahí tengo cambios químicos que pueden también alterar el ADN. Como el caso de ya sea el químico que ustedes inhalen en el ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos industrias y por ende el aire que nosotros respiramos ya no es puro, ya no es como antes. Entonces hay químicos que hay en el ambiente que también pueden alterar su ADN. ¿Ya? ¿Qué más? La comida, lo que ingerimos, también tiene químicos que pueden alterar de alguna manera ¿cómo se llama? Este proceso de replicación. ¿Ya? Y de eso se trata esto. Cells gets damaged tens of thousands of times per day. Multiply that by your body's 100 trillion or so cells. Cierto, y les voy a mandar preguntas, así que vean con conciencia. DNA errors every day. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building blocks, get damaged. Other times, nucleotides get matched up incorrectly, causing mutations. And nicks in one or both strands can interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get mixed up. Fortunately, your cells have ways of fixing most of these problems, most of the time. These repair pathways all rely on specialized enzymes. Different ones respond to different types of damage. One common error is base mismatches. Each nucleotide contains a base, and during DNA replication, the enzyme DNA polymerase is supposed to bring in the right partner to pair with every base on each template strand, adenine with thymine and guanine with cytosine. But about once every 100,000 additions, it makes a mistake. The enzyme catches most of these right away and cuts off a few nucleotides and replaces them with the correct ones. And just in case it missed a few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. Muy bien, y así me quedo un rato. Ok, entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, ¿qué tenemos? Para tener la división celular, ¿qué se tiene que dividir? El ADN, que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque ahí está la información genética de cada una de las células. Cada una de las células va a decir, de eso depende lo que esa célula vaya a hacer. ¿Ya? Si esa célula, como es el caso de las diferentes, ¿cómo se llama? De las diferentes mutaciones que ustedes vieron. ¿Qué pasa? Hay maneras de revertir ese efecto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque por más que este proceso sea algo que siempre se hace, puede haber errores. Se hace no son millones de veces. ¿Cuántas veces se hace este proceso de la división celular? Ellos dieron un número. ¿Cuántas veces? Son trillones de veces que este proceso ese proceso está ocurriendo dentro de un organismo, ya sea humano o ya sea animal. Está ocurriendo muchísimas veces y por ende puede haber errores. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? El cuerpo es sabio y por ende tiene maneras de afrontar estos errores, pero errores que todavía no tienen de carácter ambiental. Ok, hagamos cuenta que de aquí a acá es mi gen, ¿ya? Y vino rayos demasiado tiempo, se supone que una sola vez no causa mucho daño. Y ahí viene, de qué tan depende, pues si es debido a muerte que esa señora tiene que recibir rayos, obviamente lo va a recibir. Entonces hagamos que cuenta que mi gen está aquí hasta acá. Y este gen tiene que ver con la formación de los dedos. ¿Qué va a pasar si se destruye? ¿Va a haber una malformación? Exactamente en esa zona. ¿O qué pasa si ese gen era el encargado de codificar colágeno? ¿Qué va a pasar?
No solamente eso, puede afectar las válvulas del corazón, puede afectar el movimiento de las manos, ¿ya? O de movimiento de las manos. ¿Ya? Entonces, puede haber muchas cosas, puede pasar muchas cosas. Are called homologous recombination and non-homologous end joining. Homologous recombination uses an undamaged section of similar DNA as a template. Enzymes interlace the damaged and undamaged strands, get them to exchange sequences of nucleotides, and finally fill in the missing gaps to end up with two complete double-stranded segments. Non-homologous end joining, on the other hand, doesn't rely on a template. Instead, a series of proteins trims off a few nucleotides and then fuses the broken ends back together. This process isn't as accurate. It can cause genes to get mixed up or moved around, but it's useful when sister DNA isn't available. Of course, changes to DNA aren't always bad. Beneficial mutations can allow a species to evolve. Muy bien, en este caso, ¿qué es lo que ellos tratan de decir? Tengo aquí ¿qué? Tengo 3 mariposas que han cambiado el color. Y si han cambiado el color, ¿qué ha pasado? Ha pasado una mutación. Ya, pero en este caso la mutación ha sido positiva o negativa. Positiva, ¿por qué? Porque hace que su predador, que es esta ave, no la pueda ver. Se confunde con el color. ¿Ya? Ahora, eso no significa que a largo plazo, porque yo voy a estar al lado de ¿cómo se llama? De una cámara de luz ultravioleta. A veces las personas se broncean con eso. No entiendo. Vaya a ser que vaya a salir un X-Men. No tiene sentido. Ya tenemos que cuidarnos de las radiaciones. O sea, tenemos que cuidarnos de qué? Prácticamente de todo, ¿no? Nuevamente, tienen que ser consumidores inteligentes. Una vez escuché a una nutricionista que decía, si usted lee la parte de, sí les dije, no, que si ustedes leen la parte de atrás y no lo pueden pronunciar, no lo compren, no se lo coman. But most of the time, we want DNA to stay the same. Defects in DNA repair are associated with premature aging and many kinds of cancer. Muy bien, cuando hablamos de, ¿qué está diciendo aquí? Que no puede reparar el ADN, ¿qué va a ocurrir? Dos cosas van a ocurrir. Envejecimiento prematuro y ya. Cuando hablo de envejecimiento prematuro, puedo decir de que una persona que se expone mucho al sol, ¿se han dado cuenta cómo, exacto, se arruga mucho más rápido, ¿no? Eso es lo mejor que le pueda pasar. Pero ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona que se expone mucho al sol? ¿Por qué? Porque las células de la piel, que son la barrera que nosotros tenemos contra el UV, ¿qué va a pasar? Ellas van a mutar, van a cambiar. So if you're looking for a fountain of youth, it's already operating in your cells, billions and billions of times a day. Muy bien. Espero que les haya gustado. Les voy a pasar por Sitweb las preguntas. Y con eso terminamos la clase. Por favor, no quiero que dejen al último momento su proyecto.